Empieza el partido. ¡Barça, no, Barça! Empieza el partido. Empieza la victoria del Barça. Juega el Barça por la izquierda. A ver, juega hacia Roberto. Roberto sin regate. Juega con Laudrup. Sin embargo, hay un rebote del Madrid que favorece a Chiqui. Chiqui sobre Laudrup. Laudrup encara. Mete sobre Chiqui. La pelota pasa por bajo sus piernas. Y finalmente Bullo lanzándose ante la presencia de Chiqui. Toca. Ante el griterío del público. Lo odio. Rescata Eusebio, balón para el Barça. Muy bien, lo envía sobre Roberto. Roberto cambia el juego desde la derecha hacia la izquierda. Ahí recibe Chiqui. Le apoya Laudrup. Laudrup intenta jugar en la zona de medios por la izquierda. Jugará en corto sobre Koeman. Disparo de Koeman. Para Bullo. Un poco más se le cuela por bajo las piernas. ¿Cómo hubiera reído? Hubiera reído un año entero. Juega el Barça tranquilamente en la zona ancha. El dominio es total y absoluto del Barça. Aunque también es verdad que hemos perdido 3 balones bastante sintomáticos. Controla Eusebio. Bombea sobre Julio Salinas, que lucha ensoñadamente. Se lleva el esférico. Para mí ha sido falta. Sigue Julio Salinas. Magistral. Y el árbitro indica falta. Y se enfadan de Julio Salinas. Increíble. Lo siento, pero yo he visto la falta al revés. Y además el juez de línea no había indicado nada. Juega Koeman un poco lento, ahora no sabe quién pasarla. Lo hace en perpendicular sobre Amor, que está junto a Gordillo. Tiene que retroceder sobre Roberto con la pierna izquierda. Se lo sigue pensando Roberto. Delante están Julio Salinas, Vaquero, Laudrup, que es quien recibe. Chiqui está muy rezagado. ¿Por qué está Chiqui tan atrasado hoy? ¿Qué le pasa? No lo sé, a ver, que lo conteste Johan Cruyff, porque la verdad es que no lo entendemos absolutamente nada. Mejor de medio punto. Ojo, muy bien Amor. Disparo de Amor. ¡Para el portero Bullo! ¡Qué fantasma, El disparo de Amor lo repelió el fantasma Bullo, que me recuerda a Reina de los mejores tiempos. Lanzamiento de córner. Atención, que intentaba rematar Fernando Hierro. Roberto, que está colosal. Está inmejorable Roberto. Da varias vueltas porque la entrada de Hierro al intentar rematar, supongo que fue dura. Cae Roberto. Sería una pieza clave si se lesionara. Ha sido una baja importantísima. Un plantillón enorme. Y ahora Alex Cancos acaba de encarar con Fernando Hierro. Tiene tarjeta. La segunda sería ya la expulsión. Y Roberto en el suelo. Se hace mucho daño. Roberto en el suelo. Y las palabras en exclusiva de Fernando Hierro, al que le preguntamos cómo fue la entrada. Roja, gracias Fernando Hierro. Y hay expulsión. Ole. Hay expulsión, imagino que para Hierro. Segunda cartulina amarilla del partido para Fernando Hierro. Y a la calle. A la calle. ¡Fuera! Sigue el juego. Muy bien Eusebio. Intentará jugar en diagonal sobre Vaquero. Vaquero cae al suelo. Ha habido una agresión clarísima a Julio Salinas. Vaquero juega sobre Chiqui. Agresión clara a Julio Salinas. El Linier tiene que haberlo visto. El Linier lo habrá visto esto. Una agresión clarísima y sin pelota. El Linier no dice absolutamente nada y se lo calla. Ha sido Sanchís, me parece que le da un codazo, clarísimo además. Y se lo calla. Y ha sido una agresión clarísima sobre Julio Salinas. Una agresión sin balón que el árbitro de momento parece que no quiere ni ver. Va a consultar al Linier. Y si el Linier tiene lo que hay que tener, se va a la calle. No lo tiene. Y encima dice que se levante. ¿Por qué jugamos en Valencia hasta final? Ay, por el amor de Dios, oiga, usted está... Es que digo yo que si jugásemos Lepe, no podríamos contar de chistes entre el público. También es verdad. Ahora tarjeta para Julio Salinas. Es el colmo, de verdad. Con Caíspa seguros de la victoria del Barça, pero también estamos un poco moscados. Falta rápidamente. Atención a Martín Vázquez. Va a rematar el Madrid. Justo. Despeja la defensa del Barça. Sí, señor. Muy bien la defensa blaugrana. Menos mal que estuvo ahí Alex Cancos para arrebatarle la pelota a Hugo Sánchez, que estaba a punto de meter la caña. Atención ahora a Laudrup, que mete para Roberto. Roberto por la izquierda. Se mete dentro del área. Sigue Roberto. Atención al jugador. Ha caído ante la entrada de Bullo. Ha caído Roberto en mala posición. No ha sido penalti. Sigue jugando el Real Madrid. Atención a Martín Vázquez. Está muy bien Alessandro, está muy bien Amor, está muy bien Koeman entre los tres. Deshicieron el peligro. Y ahora es perfecto. Amor sobre Julio Salinas. Se adelanta. Entra el balón. Hemos de ganar, Johan. Hemos de ganar. ¡Oh, por Catalunya! ¡Catalunya guanyarà! ¡Visca el Barça! ¡Y visca Catalunya! Centro largo. Y Bullo, que envía el balón a córner. Chute Amor y la pelota a punto de colarse por la escuadra derecha. Lastimosamente con Bullo. Puso las manos. Terrorífico de Amor desde lejísimos. El disparo de Amor. Bullo, que en acrobática para mí envía córner. Minuto 22, sigue el empate a 0. No queremos ni pensar en una posible prórroga. Se irá Amor y entrará Soler o Valverde. Veremos. Soler. Se irá Amor, que tiene una tarjeta. Hace muy bien Cruyff en cambiarlo, aunque solo sea por si finalmente expulsan al jugador Amor, que está en una dura pugna con su oponente. Disparo de Koeman. Vamos, el portero Bullo despeja, sale Chiqui, dispara y remate de cabeza. ¡Gol!
Chiqui, remata Amor, Caíspa, ¡gol! Caíspa, gol. Johan, cielo, pero suerte que ha marcado el gol, ¿eh? Sí, ahora no sé si se acabó, he hecho bien el acabado, pero bueno, vamos a Escolti, mister, cara bien de sortillo, Claro, pero hombre, ha estado bien a mejor. a Plaza Fàbrica, Rocafort 142, con parking propio gratuito del mismo edificio y un montón de pisos completos, especial parejas. Suban para Julio Salinas, ahora Tascoltu, Julio en el dentro del área, chute de Julio Salinas, para Bullo, Julio Salinas de nuevo dentro del área, dispara de Julio Salinas, ¡fuera! Era el segundo gol del Barça. Julio Salinas por 2 ocasiones seguidas envió el balón. El último jugador en tocar la pelota fue uno del Real Madrid, fue córner y García Tolosa inexplicablemente indicó saque de puerta. Va a haber follón aquí abajo, ¿eh? Va a haber follón, los policías también están acordonando la zona. Vamos. Cuando Chiqui está haciendo la segunda parte formidable, toca de cabeza perfecto para Laudrup. Venga Laudrup, disparo de Laudrup, fuera. Estaba solísimo Julio Salinas ahora. ¡Venga! ¡Hugo, Pepo! ¡Ay, te quiero! Muy bien Sule, un regate en seco formidable. Qué gran partido de Sule. Ya era hora que Johan se enterase. Vamos, sobre Chiqui, Chiqui por la izquierda. Tiene campo Chiqui, tiene habilidad Chiqui. Juega atrás para Vaquero, Vaquero deja en horizontal para Laudrup. Ralentizando el juego Laudrup. Atención ahora, tiene que esperar a un contrario. Nos acordamos de Carrasco en estos momentos, que era especialista en perder tiempo. Ha perdido el balón Laudrup, una pena. Lo que gana uno pierde otro. Sigue Sule, muy bien Sule. Una entrada más, como un jabato Sule, dejándose la piel en el campo. Qué gran partido de Sule. Pelota muerta para Julio Salinas. Dentro del área, dispara. Salinas matador, Salinas en el eje del ataque, Salinas pulveriza al Madrid, Salinas marca, Caíspa, gol. Caíspa, gol. Barça, Johan, felicidades. Y eso ya se ha acabado, ya se ha ganado. Felicidades, Johan. Gracias a vosotros, gracias. Felicidades. Gracias a todos. Hay que reconocer que el fútbol es sencillo. Roba la pelota Sule, que tuvo que jugar mucho antes en la liga, que es un tío que corre, que es un tío que lucha, que roba pelotas. Y Salinas donde tiene que estar, en el centro del ataque, sí, en posición de centro delantero. Ahí no perdona, ahí marcó todo un golazo a la derecha de Bullo. Gracias de mí, gracias de mí. La gente del Madrid se va. El Barça gana 2-0, el Barça gana la Copa del Rey. Con Caíspa campeones. Como el Barça catalán, hacemos butifarra. Espera. Hombre, vamos a hacer todos butifarra. Sí, señor. Hombre, pero un momentito, ahí va eso. Hombre, pero por delante, que tiene un público delante. Que se está jugando Jorge Salvador la integridad física. Bueno, con Caíspa el 2-0, el Barça acaba de conseguir la Copa del Rey. Minuto ya 48 de la segunda parte, cuando roba la pelota Roberto y se acabó el partido. El Barça campeón. Sale Amor como un loco, abrazando a Solé. Sale Valverde que se abraza con Vaquero. Sale Ángel Mur, sale Corbella, sale todo el banquillo del Barça a abrazar a los jugadores que son una auténtica piña en el centro del campo. El Barça ha ganado, el Barça ha merecido amplia victoria. El Barça ha conseguido una victoria apabullante por 2-0. Esto ya es casi goleada, ¿no? Es más que una goleada. Momento, Sergio. A Tubi le ha caído algo, ¿eh? Ha pasado que a tu bizarreta le ha caído algo. Le ha caído algo y se ha hecho daño, ¿eh? Puede ser la nota trágica de esta noche, porque Zubi ha tenido que abandonar la carrera porque le ha impactado algo. Le han tirado algo a su bizarreta delante de nuestros jugadores del Real Madrid, seguidores del Real Madrid. Es una pena porque el Barça iniciaba la vuelta de honor y Zubi ha caído al suelo desplomado. A ver si ahora aprendemos a perder, ¿eh? Que eso es muy importante, ¿eh? Y se lo dice alguien como nosotros. Mira, le ha estamos caído una acostumbrados botella a perder cada liga. en mi mano. Él ha caído una botella de Coca-Cola. La tengo ahora mismo en mi mano. Cógela y la llevamos como muestra.